dentro de lo que es el derecho en general, tenemos un derecho, una rama del derecho que o sea, está dentro del derecho civil y que habla de los derechos reales. ¿Sí? Dentro de los derechos reales se encuentra el dominio y el condominio. Vamos a ver los dos o vamos a empezar a ver los dos. Y esto, digamos, ¿por qué hago referencia a eso? Hago referencia porque toda persona que es dueña de una cosa tiene el dominio sobre esa cosa de la cual es dueño. ¿Sí? Ahora, una persona, o mejor dicho, una cosa, puede tener solamente un dueño o puede tener, o mejor dicho, ¿no? Me reformulo. La pregunta es, ¿una cosa puede tener o solo tiene un dueño o puede tener varios dueños? Puede tener Pregunto. varios. Puede tener varios dueños. Ponele que nosotros digamos, bueno, che, nos compramos un autito a medias. Entonces ponemos un poco cada uno y nos compramos el auto entre todos. ¿Sí? Cuando hacemos la transferencia de ese auto, la vamos a poner a nombre de todos, porque cada uno puso X pesos, obviamente, para llegar al precio total. Entonces, a cada uno de nosotros nos corresponde, ¿sí? Somos seis, nos corresponde un sexto. ¿Está? 2, 4, 6, 7 conmigo, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, no, son 6. Somos 6. Ahí aparezco yo, que nabo. Me conté como otro. Eh, entonces cada uno tiene un sexto de ese auto. Y entonces nosotros, digamos, todos somos propietarios del auto. Entonces todos podemos disponer del auto respecto de la parte que nos corresponde. ¿Sí? Como concepto de lo que es el derecho en el derecho de propiedad, en el derecho de propiedad intelectual, ¿no? Pasa exactamente lo mismo, es decir, una obra puede tener uno o varios autores, uno o varios dueños, ¿sí? Obviamente que esto de qué va a depender que tenga unos varios dueños para la ley, de que la inscripción esté a nombre de una o varias personas, Y ¿sí? eso radica igualmente que en el, cuando pones el escritura de una casa, ponele que, no, que le pones a varios, ponele, se muere alguien y queda el nombre de tal, tal y tal persona. Claro, si es que inscribís la casa a nombre de todos los herederos, ¿se Claro, entiende? O claro, sea, claro. para que la ley tome en cuenta a varias personas como dueñas de una misma cosa, tiene que estar inscripta eh, En el en el documento. registro Ah, correspondiente, sea del propiedad intelectual, sea del automotor, sea de la propiedad inmueble, en el caso de una casa. claro. ¿Está? Vos tenés que ir al registro y decirle, bueno, esta casa a partir de ahora se tiene que estar anotada o los nuevos dueños son bla, 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 bla. Entonces se inscriben a todas las personas y cuando yo pido un informe para saber a nombre de quién está un inmueble determinado, ¿sí? Ahí me va a saltar todos los que figuran inscritos como dueños. Perfecto. ¿Está? Entonces, el punto es, porque el problema cuando se suscita acá, por ejemplo, sacando el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Que es lo más común, yo te digo, una casa, un auto. El problema es cuando uno quiere vender o uno quiere su parte. El quilombo típico de familia, ¿sí? Cuando se muere alguien, y bueno, y yo quiero mi parte. Y yo quiero mi parte, y yo quiero mi parte, y yo quiero mi parte. Tenés de eso. Siempre hay uno, ¿sí? Que siempre está armando quilombo porque quiere su parte. ¿Está? Ujú. Eh, entonces, ¿cuál es el problema? A ver, vos querés tu parte, fenómeno, yo te doy tu parte. Pero la casa yo no te puedo partir. No puedo ir con un metro y un serrucho, tomar la medida de lo que te corresponde y cortar un pedazo de tierra y vos te lo lleves. ¿Entendés? Imposible. ¿Está? Imposible. Lo mismo que un auto. ¿Qué quiere? No sé, un sexto de tu auto. Somos seis, un sexto. Bueno, ¿qué? No sé, qué sé yo. Llévate la puerta. ¿Está? Llévate la puerta y llévate la rueda de auxilio y ahí ya tenés tu parte cubierta. Pero no es así cuando es, porque los muebles o los inmuebles son cosas que son indivisibles, es decir, que no se pueden dividir. ¿Entendés? Materialmente no se puede dividir.
Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando en los casos de un condominio, cuando hay varias personas que son dueñas de una cosa y una quiere su parte, tenés que venderla. Es decir, o el resto le compra la parte, ¿entendés? Vos decís, bueno, la casa vale 60, bueno, 10.000, cada uno tiene 10.000 pesos, ¿está? Entonces el resto pone un poquito cada uno, junta los 10.000 que el otro quiere, que es el valor de su parte, entonces le pagan la parte y listo. Después la casa, a esa persona sale de la escritura, en el caso de una casa, y se inscribe con los nuevos dueños, ¿entendés? Ujú. Son los 5 que quedan. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los otros 5 no quieren vender? Ni le quieren pagar la parte. Porque cada uno tiene un derecho asegurado sobre una parte de ese bien. Y vos con esa parte vos podés hacer lo que quieras. Si vos querés realmente vender tu parte, o los demás te la compran, o si los demás no quieren comprarte nada y no quieren vender por las buenas, vos podés ir a Juicio. un juez, iniciar un juicio que se llama partición judicial. Es decir, es un juicio que se hace donde esa parte le pide al juez que ordene la venta porque él quiere la parte que le corresponde. Entonces, cuando se vende esa casa, el juez ordena la venta, es una venta judicial, se vende la casa, del precio de venta, si nosotros somos los 6 del ejemplo, un sexto va a la persona que quiere el efectivo. La otra plata se reparten entre el resto, Ah, ¿entendés? Pues la casa se vende, o sea, sí o es sí. imposible que... Sí, 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 porque sí. O sea, si vos no llegas a un Pues si no, acuerdo no va a llegar nunca. extrajudicial, decís, no, olvídate, si no, no podés vender nunca, entonces vos quedás esclavizado de la decisión de la mayoría, Claro. ¿entendés? O si 5 quedan vender y uno no vende, o sea, si vos tenés un inmueble donde hay varios dueños, ¿sí? Y uno no quiere vender, le arruinas el negocio, porque para firmar como vendedores tienen que firmar todos. Con que uno se oponga, no se puede hacer negocio, Claro. porque uno puede vender una propiedad o hacer una transferencia de una propiedad si no están las firmas de todos los dueños, los vendedores. O vos podés vender una propiedad, pero vos podés vender tu parte. No podés vender la parte del otro que no quiere vender. ¿Se entiende lo que digo? Porque la cosa es indivisible, no se puede dividir, no podés una casa vender, decir, bueno, el fondo, te vendo el fondo, pero yo me quedo con el living. Vendés todo, vendés todo. Pero vos te llevas la parte que te corresponde y los otros se llevan la parte que les corresponde. ¿Se entiende? Sí. Después los otros, si quieren comprar otro inmueble, lo compran. Lo que pasa es que eso, llegás a esa instancia cuando no hay ningún tipo de acuerdo. Generalmente no va a vender una casa por un sexto. Imagínate que me oponga yo, usted. Es más fácil que junten ustedes la plata y me compren la parte a mí, ¿entendés? Que agarren Claro. y digan, bueno, vendemos todo y después ya no va a volver a comprar lo mismo. No, ni ¿Me acercarte. entendés? Porque a cada uno va a tener un Claro. sexto del valor de esa propiedad, ¿entendés? ¿Y qué compra con un sexto? Nada. No compras nada. Ya, ni un bidet, ni siquiera el bidet. Compra nada. Entonces ya ahí perdés una propiedad que, si vos te llevas bien con el resto, podés compartirla. ¿Ah? Sí. Ma- Más allá de si no hay problema, pues por ahí uno quiere hacer un negocio X con su parte, Claro. ¿entendés? Y no quiere tener esa casa, ya está, ya la casa está y la tiene como una inversión, punto. A sabiendas de que no tiene el derecho sobre el 100%, tiene el derecho sobre una parte. Ese es el problema del condominio. ¿Tá? El dominio, en contraposición, obviamente, se da cuando el dueño es una sola persona. Entonces vos tenés la disposición del 100% de esa propiedad. Podés hacer lo que quieras. La puedes vender, no la puedes vender, la puedes alquilar.
El problema del condominio es cuando uno la quiere vender. Uno la quiere vender y el resto no, bueno, a ver, vender se va a vender igual. Lo que pasa es que tenés que autorizar la venta ante un juez, Judicial. ¿no? Tenés que hacer un Claro. juicio, gastar en abogado y ahí lograr que el juez te autorice la venta de la casa. ¿Cómo se puede llegar a definir el dominio? Legalmente el dominio se dice que es un derecho real a través del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona. ¿Sí? Repito, Una persona, ¿eh? una sola persona. El dominio, se está Sí, hablando de una sola persona, es el poder ok, que tiene absoluto, es el poder absoluto que una persona tiene sobre una cosa, ok. mueble, inmueble, ¿tá? Sobre una cosa. El poder absoluto, porque vos podés hacer, ¿qué significa que vos tengas el poder absoluto? Que vos puedas hacer lo que quieras con esa cosa, ¿está? Podés hacer lo que quieras, podés usar la cosa, gozar de esa cosa, ¿no? Tener el uso y goce de esa cosa, y lo más importante y lo que más, digamos, uno quiere en la práctica es disponer materialmente de esa cosa. ¿Sí? Algunos eh, autores por ahí utilizan dominio eh, o hacen referencia al dominio, digamos, como sinónimo de propiedad. ¿Sí? Y se dice que también es utilizado a los fines de diferenciarlo de lo que es la propiedad intelectual. Pero aún así, esto es, digamos, puro debate doctrinario, ¿no? Debate de autores. Usted lo que tiene que tomar en cuenta es que el dominio, ¿sí? Bueno, como les dije recién, es el poder absoluto que una persona tiene sobre la cosa, que lo que le permite que esa persona pueda usar y gozar de esa cosa y disponer materialmente de la misma. ¿Tá? Después, si se utilizan para diferenciarlo de la propiedad intelectual, no nos interesa en realidad porque esas son ideologías o posturas, ¿sí? Que van asumiendo distintos autores. A mí lo que me interesa, más allá de esta discusión doctrinaria, me interesa que lo tengan bien claro lo que es el concepto y qué es lo que implica tener el dominio de una cosa. ¿Tá? La propiedad recae sobre bienes y esos bienes son muy amplios. Va desde algo material, inmaterial, dentro de lo material pueden ser muebles o inmuebles, inclusive tenés todos aquellos inventos que uno, o esos bienes que surgen, ¿no? De lo que es a través del intelecto. ¿Tá? Vieron que yo les había dicho a ustedes que lo que protege la ley de propiedad intelectual, más allá de, bueno, todas las obras artísticas, literarias, cinematográficas, discográficas, los programas de computación, etcétera, etcétera, eh, la ley protege no la idea de realizar una obra, sino realmente la obra. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado y lo relacionamos con el artículo 19 que vimos el año pasado de la Constitución, que hablaba de lo que es el principio de reserva, en donde ese principio establece que una persona no se la puede juzgar por un pensamiento, sino por una acción? ¿Sí? Esa acción obviamente es la consecuencia de es la materialización de un pensamiento, es la ejecución de ese pensamiento, es una conducta. Si yo quiero matar a alguien, una cosa que piense que quiero matar a alguien y la otra cosa que realmente lo mate. Entonces, la acción de matar es la exteriorización de ese pensamiento homicida. Acá pasa exactamente lo mismo. El pensamiento, a los fines de crear una obra, no te va, no, digamos, no, la ley no te va, o sea, por el hecho de pensar que vos querés hacer tal o cual invento, la ley no te va a proteger como un verdadero autor, porque lo que protege realmente es la exteriorización de esa idea, ¿sí? Es la ejecución de esa idea, es la materialización de esa idea. Entonces, recién ahí la ley va a decir, bueno, listo.
te reconozco como autor, pero obviamente hay un pasito que es inscribir esa obra en el registro de la propiedad intelectual como mía, ¿no? ¿No? Como de mi autoría. Recién ahí la ley me va a reconocer. ¿Se entiende? Sí. Y ahí, si la ley me reconoce a mí como autor o autores, ahí vamos a ver, hablamos de dominio o de condominio. ¿Sí? Condominio cuando son varios dueños y dominio cuando el dueño es uno solo. Entonces, en el dominio el poder absoluto sobre la cosa la tiene una persona y en el condominio lo tienen varias. ¿Sí? ¿Me siguen hasta Eh, acá? sí. Sí, sí. Bueno, hasta acá estamos bien entonces. Cualquier duda me preguntan. Bien, hay dos clases de dominio, ¿sí? El dominio perfecto y el dominio imperfecto. El dominio perfecto es aquel a través del cual se le otorga a la persona todas las facultades referidas al uso, al goce y a la disposición material de esa cosa. ¿Qué significa? Que vos podés disponer de esa cosa libremente. ¿Entendés? Por ejemplo, compro un auto, agarro y lo vendo. El dominio imperfecto, el imperfecto, se da cuando vos hay, digamos, una cierta limitación a ese uso y goce amplio de esa cosa. Tenés alguna traba que no te permite a vos disponer ampliamente o con total absolutismo de esa cosa. Por ejemplo, cuando a mí me donan algo, pero una propiedad inmueble, ponerle una casa, pero se reservan el llamado derecho de usufructo. ¿Lo escucharon hablar? No, yo, no importa, no. También es un derecho real que se reserva a la persona, por ejemplo, que te dona una casa para poder usar de esa casa hasta el día que se muera. ¿Entendés? O sea, vos no la Ujú. podés vender. Y tu dominio, digo, es un dominio porque vos para la ley sos el dueño de esa cosa, pero es imperfecto, porque vos no podés disponer ampliamente de esa cosa, porque otra persona se reservó de por vida el derecho a usarla. Por ejemplo, a ver, la mayoría, cuando tú, no sé, un familiar, generalmente son los padres, te donan la casa y se reservan el derecho de usufructo. Es decir, bueno, listo. El día que yo me muera, esta casa puede hacer lo que quiera. Mientras tanto, yo me reservo esa facultad de poder usar de la casa hasta el día que me muera o hasta el día que yo quiera. Entonces el dominio es imperfecto porque, bueno, puede disponer ampliamente de esa cosa. ¿Entendés? No la puede vender. Porque hay una persona que tiene el derecho de usar esa cosa. Te limitan a vos ese dominio. Es decir, vos no podés hacer determinadas cosas, pero no todas. Por ejemplo, vender no la podés vender. Alquilar no la podés alquilar. ¿Vieron cuando se muere una persona? ¿Qué tenés que hacer para que esa casa pase a tu nombre? Una sucesión, ¿sí? Generalmente un ascendiente, padre, madre, un tío. Bueno, vos decís, bueno, el tío no tiene hijo, no tiene nada, yo soy el familiar más cercano a la sucesión de mi tío. Bueno, fenómeno. Eh, lo cual en la práctica eso implica un cierto gasto, mucho gasto, porque tenés que pagarle a un abogado para que te haga el juicio de la sucesión, los gastos mismos de la sucesión, los impuestos o tasas judiciales que hay que pagar justamente para que el juez ordene inscribir esa resolución
que dicta reconociéndote a vos como heredero en el registro de la propiedad inmueble, en el caso de que se esté heredando una casa. Y hay otras posibilidades donde sintieron hablar de la donación ustedes. ¿Saben lo que es la donación? ¿Sí? Cuando una persona decide regalarte algo, ¿no? Se lo explico así en criollo. ¿Está? Entonces te la da. Es como si fuese una sucesión en vida. ¿Entendés? Digamos, se dice que las donaciones son como sucesiones en vida. Porque la persona vive, pero ya te está dando, ¿sí? Un bien que vos también lo podés recibir igual, aún cuando, a partir de que esa persona se muere. Pero esa persona te lo da. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, ¿Vale? ¿Entendiendo? sí, sí. Bueno, entonces que ese bien pasa igualmente a tu patrimonio, aún estando en vida el dueño. Por eso te lo dona. Lo que pasa es que en ciertos casos donde hay una propiedad sola, por ejemplo, o por ahí esa persona que te dona no tiene otra propiedad donde irse a vivir, se queda ahí viviendo hasta el día que se muera. Pero para eso se tiene que reservar lo que se llama el derecho de usufructo, que se hace a través de un escribano, porque se tiene que asegurar que uno lo eche a patada. Claro. Claro, acá en Zárate hubo un caso así, yo me acuerdo. Escuché como que la persona le había donado para que esté viviendo ahí, pero después no estaba en ninguno de los papeles, no había nada, y como que lo obligaban a irse. Sí, olvídate, si no hay papeles que acrediten que vos tenés que estar ahí, está en el horno, No sé si algo de la familia completamente en el externa fue horno. y le dijo, no, si vos no sos propietario ni dueño ni nada de esto. ¿Qué hace acá? No, no, sí, sí, pasa eso, ¿no? Por eso es importante que uno se reserve el derecho de usufructo, ¿entendés? Claro. Porque vos te asegurás eh, vivir ahí hasta el día que te mueras, o sea que nadie te puede llegar a sacar, ¿entendés? ¿Se entiende? Sí, sí. O venimos medio complicado. Por ahí es muy técnico esto, pero bueno, trato de explicárselo de la manera más sencilla posible para que lo vayan comprendiendo. El usufructo es eso, ¿está? El usufructo es justamente un derecho real donde la persona se asegura el uso y goce de esa casa de por vida, ¿está? A no ser que decida renunciar, que también puede hacerlo, pero generalmente no renuncia, es de por vida. Entonces vos te asegurás que vos vas a estar viviendo en esa casa hasta el día que te muere y nadie te puede sacar. Mientras tanto, el dueño no puede hacer nada, no la puede vender ni nada, porque hay un límite a su dominio. ¿Entendés? Por eso se dice que es imperfecto, porque si bien sos el dueño, no podés hacer lo que quieras con la casa. Hay una barrera que te limita. Claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, hablamos de lo que es un dominio imperfecto, cuando ponele, hay un solo dueño y vos no podés vender una propiedad, o varios dueños y vos no podés vender una propiedad, porque está embargada, por ejemplo, o hipotecada por el banco. Eso es lo que se dice cuando tiene un gravamen con B corta. ¿Ah? Tiene un gravamen, ese gravamen, embargo, hipoteca, en el caso de los inmuebles, ¿no? Si hablamos de un mueble o un auto, por ejemplo, es una prenda. En esos casos, si bien vos seguís conservando la titularidad de la casa, el banco se asegura, o sea, te limita el ejercicio del dominio porque vos no la podés vender, porque hay una garantía que se constituida por el acreedor que te impide a vos venderla. ¿Entendés?
¿Entiendes? Sí, profe. Profe, en ese caso, ¿se puede alquilar o solamente no se puede vender? No, podés alquilarla todo, no, no podés venderla. Ok. O sea, el hecho de que un bien, por ejemplo, esté embargado, lo que implica es que vos conserve la administración de ese bien, pero no tengas la disposición de ese bien. ¿Qué significa? Que vos con la casa podés hacer lo que quieras, menos venderla. Lo mismo que un embargo de sueldo. El sueldo no deja de ser un bien. Entonces, cuando te embargan el sueldo, vos te encontrás que no podés disponer libremente de todo tu sueldo. Ok. ¿Entendés? Hay una parte del sueldo que te la retienen y vos no podés disponer de esa hasta tanto no pagues la deuda. Pero en el caso de los inmuebles es eso. O sea, el dominio perfecto será es cuando vos podés hacer con esa cosa lo que quieras. ¿Sí? Se dice que es imperfecto cuando vos conservás la titularidad, la propiedad sobre esa cosa, pero bueno, ha- hay ciertas circunstancias que impiden que vos puedas disponer libremente de esa cosa, ¿no? Sea un embargo, sea una hipoteca. Los bienes, en lugar de hipoteca, en el caso de los autos, se dice que se prendan, ¿no? En principio, dice la ley que el dominio se presume que es perfecto hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, la ley entiende que toda persona que tiene el dominio sobre una cosa, se dice que tiene la amplia disposición sobre esa cosa, salvo obviamente cuando se pruebe lo contrario, que cuando vos acredites que esa cosa está embargada, ¿sí? O está hipotecada, o que la persona que te dona la propiedad se reserve el usufructo. Esas son pruebas en contrario. Así que cuando pasa eso, bueno, ahí se va a entender que el dominio recién ahí. Es decir, la regla es que el dominio es perfecto. Se entiende como regla que el dominio es perfecto. La excepción es el dominio imperfecto. Es decir, cuando ustedes le donen algo, alguna propiedad, y se reserven el usufructo, ustedes van a ser los dueños, pero no van a poder disponer de esa cosa. ¿Entendés? Hasta que esa persona fallezca, por ejemplo, que es lo más común. Así que bueno, ¿dudas? No, yo no. Por mi parte, no. No, no. ¿Ninguna? Bueno, seguimos la próxima con esto. ¿Eh? Cualquier duda que vayan teniendo, yo después les voy a mandar apunte. De todo hay apunte, así que después se los voy a mandar para que vayan leyendo. Ok. ¿Listo? Nos vemos el martes que viene entonces, por acá. Tenemos otra Dale, clase Sí. virtual. dale, profe. Listo. Ok, Chao profe. chicos, nos vemos. Buena semana. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Gracias.